Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. El mercado energético se encuentra en la órbita geopolítica. Derivado del calentamiento global, las condiciones climáticas del planeta cada vez son más extremas, lo cual ha provocado el incremento en el consumo de electricidad y, como consecuencia, el alza de los precios. Países como España, Alemania, Italia, Grecia y en general toda Europa han reportado récords históricos en los costos de energía eléctrica, aunado al desabasto que ha puesto a los gobiernos y a su población en estado de alerta. La industria energética a nivel mundial ha adquirido un gran protagonismo, debido a la dependencia que representa para otros sectores como el transporte, tecnología, movilidad, entretenimiento, entre otros. Así, los estados con fuentes de energía propia pueden preservar sus intereses nacionales y mantener ventaja económica y política sobre los que no cuentan con ella. A pesar de que existen otras fuentes de energía, la producción global se ha limitado principalmente a las fósiles, sobre todo con el gas natural y licuado, además del carbón, así como las energías renovables y a la nuclear. En Europa, la mayor parte del consumo de energía depende de la proveniente del gas natural, suministrado por países como Argelia, Azerbaiyán, Irán, Noruega y en mayor porcentaje Rusia, con su monopolio gasístico Gazprom. Esta situación ha generado conflictos económicos y geopolíticos. Por otro lado, la tensión entre la relación Estados Unidos y China marcará la agenda política este 2022, ya que, en gran medida, dictarán el ritmo de la recuperación de las economías desarrolladas y la amplitud de disparidad de comportamientos de las llamadas economías emergentes. A esto se le suma el riesgo de escalada en Ucrania, con el despliegue de más de 100.000 tropas rusas en la frontera a finales de 2021 y la afirmación por parte de Estados Unidos que una agresión no quedaría sin respuesta. Junto con estas dos grandes rivalidades, resurgen tensiones entre estados como Argelia-Marruecos, China-India o con menor intensidad Egipto-Etiopía. Con información de Eduardo Soler y Lecha, mi nombre es Daniel Bonilla y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola amigas y amigos, les saluda Cristian Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y también sugerencias sobre los temas que quieren que tratemos en este su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. Y bien, estamos muy contentos ya arrancando esta tercera temporada en este segundo episodio y en este tema hablaremos sobre la perspectiva geopolítica de México y el mundo para este año 2022. Para ello contaremos con dos grandes invitados y me permito presentar y darle la bienvenida a la doctora Ana Luisa Trujillo Juárez, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación a Relaciones Internacionales. También es maestra en Estudios Internacionales y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesora y secretaria académica del Centro de Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación son Política Exterior y de Seguridad Europea, Estado de Bienestar Europeo y Seguridad Humana en la Unión Europea. Bienvenida a Construyendo el Debate, doctora Ana Luisa Trujillo. Hola, muy buen día a todas y todos. Es un gusto para mí estar nuevamente en otra emisión de este podcast Construyendo el Debate. Me da mucho gusto saludar también a Cristian Mariscal. Muchas gracias por la invitación. Al equipo también de Construyendo el Debate. Siempre es gratificante encontrarnos de nuevo en este espacio. Y bueno, doctora Ana Luisa,
Pues agradeciéndole que esté con nosotros, me gustaría comenzar justamente este episodio hablando un poquito de Europa, y me gustaría preguntarle precisamente por qué razón Europa es energéticamente dependiente del exterior. Bueno, para hablar de las razones por las que Europa es energéticamente dependiente del exterior, tendríamos que referirnos a una cuestión geográfica y obviamente pues de tipo natural, en donde vamos a encontrar que Europa no es una región que posea grandes reservas de petróleo o de gas. El territorio europeo no tiene grandes productores de energéticos. Está por ahí el caso de Noruega, que tiene la capacidad de producir gas y petróleo, pero esta producción no es suficiente en términos de capacidad, es decir, no estaría habilitada para satisfacer las demandas del mercado europeo, ni tampoco tienen el producto tiene la calidad que podría tener el gas o el petróleo, por ejemplo, de los países de Medio Oriente. Entonces, encontramos en el continente europeo una cantidad significativa de proyectos de energías alternativas, no precisamente la energía nuclear, porque hay que señalar que la energía nuclear es un proyecto que se ha ido clausurando a partir de las disposiciones de Angela Merkel cuando fue canciller, aproximadamente por ahí del año 2009. Entonces, todos los proyectos de energías alternativas que se proponen en Europa pasan por la energía eólica, las hidroeléctricas, y tienen mayor impulso. Se espera que vayan a tener mayor impulso a partir del Pacto Verde, donde los países de la Unión Europea se comprometen a ser neutrales en términos energéticos para el año 2050, y hay todo un despliegue de fondos y de programas para alcanzar tales fines, pero los resultados pues no serán inmediatos, y obviamente pues dependen del buen avance de estas políticas. Por tanto, actualmente pues no son suficientes para poder cubrir la demanda de los mercados energéticos en el continente europeo. Muchísimas gracias, doctora. Y justo para poner un poquito más en contexto a nuestra audiencia, pues comentarles que justo pues uno de los temas más importantes que mueven el tema económico y sobre todo geopolítico del mundo, lo seguimos viendo hoy, tanto muchos incluso han sido causas de conflictos armados, pues es el tema de la energía, tanto el gas como el petróleo, y precisamente pues esto va acomodando incluso hasta los límites territoriales entre continentes y varios países respecto a las relaciones tanto diplomáticas como políticas. Y en ese sentido, doctora, ¿por qué los medios de comunicación en Europa aparecen repletos de mapas en los que destacan los yacimientos de gas natural y las infraestructuras para su distribución? El hecho de que el tema de los yacimientos de gas y la infraestructura de su distribución esté constantemente en los medios de comunicación tiene que ver no solamente con las implicaciones geopolíticas que pueda tener el asunto, que en un momento me referiré a ellas, sino que también tiene que ver con el incremento de los precios del gas, ¿no? Se calcula más o menos que el incremento ha ido en una proporción de 4 veces más de lo que se reportaba el año pasado, de manera que hoy se registran precios aproximadamente de unos 80 euros por megavatio hora, más de 4 veces de lo que se reportaba a principios de 2021, cuando el precio estaba en 19 euros. Este incremento en los precios del gas se ha traducido en costos más altos en el consumo de energía eléctrica, por supuesto, y ha significado también que una buena parte de la población tenga que racionalizar su consumo. Y esta racionalización del consumo de energía eléctrica pues también tiene un impacto en los precios de los productos, ¿no? Hay un alza en los precios de los productos, hay un alza también en los transportes, ¿no? La inflación se deriva o empieza a crecer a partir de la dificultad de poder obtener gas para el consumo. Sin embargo, es importante señalar que no es la primera vez que hay una crisis energética en territorio europeo. Ya en 2006, en 2008 y 2009 también habíamos
visto episodios de este tipo, ¿no? Derivado de los desencuentros entre Rusia y la Unión Europea. Actualmente, esta nueva crisis energética tiene que ver con una disputa que existe entre Rusia y la Unión Europea, derivado del gasoducto Nord Stream 2, que, como señalaba anteriormente, se reporta listo desde mayo del año pasado y no se ha puesto en marcha debido a que debe de haber una autorización por parte de las autoridades de la Unión Europea, que han señalado que no se va a revisar el proyecto sino hasta en el segundo semestre de este año. Entonces, Rusia pudiera estar ejerciendo algún tipo de presión sobre el suministro del gas hacia territorio europeo para que la autorización del Nord Stream 2 sea lo más pronto posible, ¿no? De manera que pues pueda empezar a funcionar. Y esto también se combina con la crisis que estamos viendo en la región ucraniana. Aquí vamos a ver una combinación de factores en donde, por un lado, la Unión Europea y Estados Unidos van a tratar de postergar la aprobación del Nord Stream 2 y su funcionamiento como una especie de sanción hacia Rusia y el despliegue que está haciendo en la frontera con Ucrania a través de Bielorrusia. Y por otro lado vamos a ver también cómo Rusia va a ir presionando, va a ir reduciendo el suministro de gas hacia la Unión Europea, tratando de contrarrestar estas sanciones y tratando de ejercer presión para que se apruebe ya el funcionamiento del gasoducto y para que la decisión del despliegue militar pues no sea un tema dentro de la relación entre la Unión Europea y Rusia. Qué interesante y completa su respuesta, doctora, respecto a este tema, justamente que comentaba cómo el tema energético puede incluso empezar a mover hasta cierto punto las fronteras y que hoy incluso tiene el mundo en tensión internacional respecto a este tema que centralmente Rusia está protagonizando incluso en la frontera ahí con Ucrania, y que es más, pudimos hablar de este tema del gasoducto en la segunda temporada de hace unos meses aquí en Construyendo el Debate, y que también espero podamos complementar con esta relación diplomática e internacional de tensión que está de la ocupación de la frontera rusa en Ucrania. Y en ese mismo sentido, dado que Rusia está jugando un papel central, ¿de qué forma usted considera que ha cambiado la participación de la Federación Rusa, Argelia e Irán o Azerbaiyán como proveedores de gas en Europa? Bueno, la participación de la Federación Rusa como proveedor de gas en Europa tiene particularidades muy interesantes. Por un lado, es el mayor proveedor de gas hacia territorio europeo. Por otro lado, es uno de los socios o uno de los vecinos con los que más desencuentros se tienen. La realidad es que desde la perspectiva y la política exterior de la Unión Europea, Rusia significa una amenaza. Lo que vemos hoy en día en Ucrania pues da un poco cuenta de esta percepción y resulta paradójico porque, siendo socios económicos, además es una realidad que Rusia es un proveedor y es un exportador hacia territorio europeo, tengan tantos desencuentros y formas tan distintas de ver la realidad internacional. Por tanto, es interesante revisar que más del 26% de las importaciones de petróleo de la Unión Europea provienen de Rusia, ¿no? 40% de las importaciones de gas, por ejemplo, y esto nos habla de la dependencia energética que tiene la Unión Europea hacia el exterior, proviene de Rusia, ¿no? Y por supuesto que la volatilidad de los precios de la energía ha afectado directamente el volumen del comercio bilateral. Esto, como señalaba en la intervención anterior, pues ya significa un conflicto de tipo geopolítico en donde está en juego el gasoducto del Nord Stream 2 y también está en juego las ambiciones que pueda tener Vladimir Putin sobre el territorio
ucraniano. En el caso de Argelia también es un proveedor de gas para la Unión Europea. Sin embargo, no tiene el volumen que pueda llegar a tener Rusia, ¿no? Más o menos Argelia representa el 0.7% del comercio de las mercancías que llegan a la Unión Europea en un año. Por lo tanto, es una alternativa para poder cubrir la demanda de gas, pero no significa un elemento que pueda salvarlos de la crisis, ¿no? Y es lo mismo puede suceder con Azerbaiyán, con quien se tiene un gasoducto específicamente para el suministro de gas y de petróleo, que proviene directamente desde el Cáucaso y que puede ser una alternativa. Sin embargo, es una realidad que este tipo de suministro pues es mucho más costoso de lo que pueda significar el abastecimiento desde Rusia, y que pues también, dicho sea de paso, no significa o no podría por sí solo cubrir la demanda del mercado europeo en este sentido. Bien, pues ahí lo tienen. Es muy interesante ver cómo este bloque económico tan poderoso en el mundo, en un continente, pues básicamente hablamos de Europa, cómo pues de su dependencia respecto a la energía de gas, sobre todo, pues tiene que ver centralmente con el país ruso y esta parte de influencia de Oriente y también incluso de estos países de África del Norte. Y pues doctora, qué gusto poderla tener aquí con nosotros, doctora Ana Luisa Trujillo, agradeciéndole su participación y esperando que nos pueda acompañar a nuevos episodios aquí en Construyendo el Debate. Me gustaría ya nada más cerrar con una última pregunta, consultándole cuáles son las principales razones en ese sentido del alto precio del gas en Europa. Creo que las hemos mencionado un poco en las otras intervenciones. Sería uno, la racionalización del suministro de gas por parte de Rusia, como una medida de presión hacia Europa. Y otras son pues las condiciones climáticas, ¿no?, que es un elemento fundamental en este momento. En invierno el consumo es mayor, la demanda de energéticos es mayor, pues dadas las condiciones y la necesidad que tiene la población europea de protegerse del frío. Y la tercera podría ser los bajos niveles de las reservas europeas. Europa tiene de todo del gas que compra a lo largo del año, pues tiene una reserva para situaciones de crisis, y esta reserva pues se ha ido desgastando, ¿no? Entonces, lo que señalan algunos especialistas en el tema es que donde se alojan estas cantidades de gas, conforme se van acabando, la presión es menor, ¿no? El gas entonces empieza a salir con mucha menos facilidad, con mucha menos presión, y tarda más en llegar a las casas, ¿no? Entonces el suministro, digamos, es más lento, y esto podría pues ayudarnos a explicar por qué el incremento del gas, del precio, ¿no?, en Europa de manera tan dramática. Muchas gracias, Cristian, por la oportunidad, y muchas gracias a todo el equipo de Construyendo el Debate. Siempre es un gusto coincidir con ustedes y con el público que nos escucha a través del podcast. Ha sido un enorme placer, espero que no sea la última vez. Muchas gracias y muchos saludos a todos. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues es momento de que, amigas y amigos, escuchemos esta cápsula de En el Librero. En el Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te interesa conocer sobre el continente africano y su compleja historia? ¿Quieres conocer sobre la geografía del conocimiento y del poder? ¿Sabes qué es la decolonialidad y cómo ha influido culturalmente en África? ¿Conoces la importancia de estudiar estas regiones en la óptica del sur global? El Dr. Carlos Eduardo Ballesteros coordina una serie de cuadernos de investigación titulados Las regiones internacionales en el siglo XXI. En esta ocasión, te hablaré sobre el cuaderno dedicado a África. En el primer apartado, titulado Reflexiones en torno a la complejidad de Sudáfrica como potencia media emergente, la doctora Hilda Varela Barraza te expondrá los antecedentes de África antes de la Guerra Fría, así como los procesos sucedidos durante este periodo, motivados, en mayor parte,
por la lucha anticolonialista de varios países de la región. En el segundo apartado, llamado Geografía del Conocimiento, desafiando los límites de la CRI desde África, la doctora Adela Beatriz Escobar Cristiani te explicará cómo el concepto de Occidente, desde las relaciones internacionales, más que como un concepto de ubicación, es un concepto que se relaciona con una fuerza política, económica y militar desde las posiciones de poder que Occidente impone a esta región del mundo. Más adelante, en el apartado titulado Una lectura de Kwame Gyeke, con el paradigma y la región en mente, el doctor Sergio Padilla Bonilla, desde los postulados del pensamiento del fallecido filósofo ghanés Kwame Gyeke, ofrece un análisis del paradigma del colonialismo negro en África contemporánea, específicamente sobre los estudios de este filósofo en Ghana. También te explicará cómo el concepto de negritud alentó a un movimiento social, cultural, artístico y político que sería instrumento de denuncia sobre el racismo, el abuso, violencia y explotación del colonialismo. Por último, en el apartado Las regiones democráticas de África subsahariana, tradición, ciudadanía e identidad, el doctor José Luis Gázquez Iglesias te invita a explorar acerca de las autoridades tradicionales en esta subregión, además del concepto que se tiene de ciudadanía, nacionalidad y democracia dentro de esta. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo las dinámicas culturales, sociopolíticas y económicas de África, de la mano de este grupo de investigadores. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña Docs Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros BCPS UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Villafaya Benítez. Hasta la próxima. Y bueno, regresamos de esta cápsula ya clásica en nuestro programa y ahora me permito darle la bienvenida a esta segunda parte a nuestro segundo invitado de este episodio, el maestro Genaro Beristain Aguilar. Él es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es un profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la misma facultad y sus líneas de investigación son Asia, Pacífico, China, Japón, el Pacífico Insular, guerras y conflictos armados y actualmente es secretario técnico de investigación en el Centro de Relaciones Internacionales. Bienvenido, maestro Genaro Beristain. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le agradezco muchísimo al podcast Construyendo el Debate de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por haberme invitado nuevamente. Maestro Genaro Beristain, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este segundo episodio de la tercera temporada. Y justamente para entrar en materia me gustaría consultarle cuál es el impacto que ha traído sobre Europa la reciente tensión entre Argelia y Marruecos con respecto a los gasoductos. Lamentablemente, la cuestión del Sahara Occidental, una franja de territorio que España abandonó en la década de los 70, a mediados de la década de los 70, para posteriormente ser ocupada por Marruecos, y que Marruecos mantiene una ocupación, podríamos llamar, no reconocida a nivel internacional, y que poco a poco ha ido ocupando el territorio, llenando de pobladores marroquíes la región, que pues ahí habita otros grupos humanos, los saharauis. Entonces estos durante mucho tiempo fueron apoyados y les fueron suministrados armas por Argelia, y que a la postre ha desatado cierto tipo de conflictos entre ambos países. Pues bueno, esta relación conflictiva que va desde la década de los 70 hasta la fecha entre Argelia y Marruecos, recientemente ha llegado a un punto donde las relaciones diplomáticas se han fracturado. Argelia ha roto relaciones diplomáticas con Marruecos y ha mencionado que no volverá a suministrar gas a través del gasoducto que atraviesa el territorio marroquí para suministrar gas natural a España. Pues bueno,
En este momento hay una crisis sustancial energética en Europa. Europa es el continente con el mayor nivel de vida a nivel internacional y por lo tanto el consumo de energía es mucho más alto que en otras latitudes del planeta. Siendo que por un lado el gasoducto o los gasoductos que surten a los países de Europa del Este y a potencias como Alemania o Francia provenientes del gas ruso no han alcanzado el número suficiente, y por el otro lado este conflicto entre Marruecos y Argelia encarece el costo del energético, y eso hace que la Unión Europea esté pagando muchísimo más caro el gas que le podría llegar con mucho más facilidad y más barato si la tensión entre Argelia y Marruecos no llegase a un punto de ruptura. Por supuesto, España está atrapada entre este conflicto porque por un lado siempre ha apoyado a Marruecos como un aliado fundamental, y que es Marruecos su país que tiene prácticamente frontera con él. Las posesiones en África de España aún están vigentes y ahí hay una frontera definitiva entre España y Marruecos, y que pues Marruecos utiliza la migración ilegal como una forma de presionar al gobierno español para que ceda ante las presiones, que escoja básicamente o se decante del lado de Marruecos. Pero por otro lado España necesita el gas argelino porque pues necesita ese energético. Entonces no veo que pronto hay una solución a este conflicto. Al contrario, la utilización de barcos y la utilización de otro gasoducto por parte de Argelia va a tratar de remediar y dar una solución paulatina, quizá paliativa, a la falta de gas. Pero en el invierno, en este mes de enero y lo que resta de febrero, el invierno en Europa va a requerir de todavía bastante suministro de gas. Doctor, siempre usted tan puntual y completo en estas respuestas que nos brinda, sobre todo hablando de este tema geopolítico, como mencionábamos hace un momento, cómo las razones históricas, sociales pueden dar totalmente el panorama que ya bien usted nos platica acerca de un conflicto que incluso pues en este momento se desencadena de proveedor del tema del gas y que genera problemas también incluso económicos. Y también muy interesante ver esta parte de cómo dos continentes intercomunicados, el caso de África con Europa, por medio de este canal que nos dice Marruecos-España, es tan importante precisamente para tener injerencia en poder proveer de este gas al continente europeo. Y yéndonos un poquito ya totalmente hacia el continente asiático, ¿usted considera que China será la primera economía del mundo en unos años de acuerdo con la teoría de la convergencia? Básicamente, pues quizá la teoría de la convergencia planteada también en la década de los 60, donde hablaba que se podría ir desdibujando las fronteras entre los dos modelos económicos, tanto el socialista como el capitalista, y que las cosas que ambos sistemas comparten irían aumentando hasta que se desdibujara por completo las diferencias entre ambos modelos. Si bien el modelo chino aún no se ha podido definir muy bien, no hemos encontrado las bases teóricas para poder definir el modelo chino o establecer una explicación con paradigmas, con teorías, etcétera, de lo que sería el modelo chino. Todos, incluso hasta la Internacional Socialista, han establecido de que pues, si no hay un consenso de cómo definir al modelo económico chino, lo que sí hay consenso es que no es un modelo socialista. Hace muchos años la República Popular China abandonó ese modelo de desarrollo, y ahora el modelo, el libre mercado que ha adoptado China, y que durante la administración de Donald Trump fue Xi Jinping el que defendió el sistema de mercado ante el proceso de cierre que tenía planeado Donald Trump para Estados Unidos, ¿no? Ahí en el foro de Davos, Suiza, precisamente el defensor del libre mercado fue el líder de la República Popular China.
Y pues bueno, llegará a ser la primera potencia del mundo. Posiblemente estemos viendo quizá en unos 20, 25 años, cuando la República Popular China maneje una cantidad o que su economía sea mucho más grande que la de Estados Unidos. Desde luego que el caso de China es algo muy interesante. Estamos hablando de Asia, pero es básicamente otro mundo que es muy interesante poder definir en este sistema económico. Vamos a hablar de un monstruo en el tema de producción y justamente en el producto, en el precio de sus productos más bien, y que esto pues, le da sin duda un gran poder económico a China, y que sí hay algunas previsiones. Qué bueno que nos da usted su punto de vista acerca de cómo podría llegar a desarrollarse como potencia económica, ya la primera hablando en términos a nivel mundial. Y en este mismo sentido, doctor, considerando no solamente el tema económico de China, sino que usted consideraría que algún día este país alcanzará el mismo nivel de vida que tienen en Estados Unidos y también en Europa Occidental, o tan siquiera la de los países más ricos de Asia Oriental. Pues no tenemos un planeta que pueda sustentar eso, ¿no? Actualmente hay cerca de 1.400 millones de chinos, de los cuales, si bien el nivel de vida ha ido mejorando, la República Popular China ha logrado sacar a 600 millones de personas de la pobreza. Esto es un dato con el cual también coinciden en la Organización de las Naciones Unidas, y que este crecimiento económico y este crecimiento en cuanto a la adquisición de bienes materiales por parte de los chinos presiona significativamente los recursos naturales del planeta. Entonces, el hecho de aumentar el nivel de vida o llevar al nivel de vida que tienen los europeos, que se tiene en Suecia, que se tiene en Noruega, que se tiene en Dinamarca o que se tiene en Estados Unidos, que bueno, Estados Unidos tiene un nivel de vida mucho menor que los países europeos que acabo de comentar. Lo que sería presionar demasiado a los recursos naturales del planeta. No hay selvas suficientes para mantener el nivel de requerimiento de muebles de todos los chinos, o no habrá combustible suficiente para darle a cada una de las familias chinas 1 o 2 automóviles. No habrá suficiente combustible para alimentar esos automóviles, y lo que estaríamos llegando es aumentar los gases de efecto invernadero, porque la República Popular China aún no transita, aún no mantiene una enorme cantidad de recursos o generación de energías limpias, sino que la mayor cantidad de la energía que obtiene China es a través de la quema de carbón. Entonces, para alimentar las televisiones, las computadoras, para alimentar los teléfonos celulares, para alimentar los refrigeradores que podría tener cada una de las familias en China, pues estamos acercándonos a una perspectiva donde el aumento del nivel de vida de la población de China podrá acabar con muchos de los recursos naturales y seguir contaminando y generando gases de efecto invernadero a nivel global. Maestro Genaro, de nueva cuenta agradeciéndole tan atentas y completas sus respuestas. Ahí lo tienen, amigas y amigos. No solamente es el tema de la calidad de vida, sino que hay que hacernos para la reflexión. Ahí está la cuestión acerca de dónde vienen tantos recursos para poder mantener un buen nivel de vida en la población. Y desde luego hay que pensar en este desarrollo sostenible que pues debemos tener muy en cuenta, no solamente para nuestra calidad de vida actual, sino también para próximas generaciones. Y pues sí, hay que cuestionarlo, ¿no? De cuántas personas somos para poder tener un nivel adecuado de vida o un buen nivel para siempre tener cuidado del planeta. Gracias por sus respuestas, doctor. Y para ir cerrando ya con este episodio del día de hoy, me gustaría irnos al caso específico de México, y con esto cerramos. Doctor Genaro Beristain, ¿por qué el crecimiento económico proyectado para México difiere del proyectado por organismos internacionales? Y muchas gracias por acompañarnos nuevamente construyendo el debate. Pues bueno, aquí hemos visto cómo el gobierno de nuestro país siempre maneja otros datos.
las cifras oficiales, cuando no le gustan al gobierno de nuestro país, pues simplemente las desecha, utiliza otros criterios de medición, criterios que mejor le convienen y criterios que quizá no sean los más adecuados a la metodología o a la realidad, y que vamos a encontrar discrepancias, ¿no? No sabemos qué fue lo que pasó para que el secretario de Hacienda, que ya estaba proyectado para ocupar el Banco Mundial, se quedara como el perro de las dos tortas, ¿no? sin la Secretaría y sin el Banco Mundial. Entonces, básicamente, la pandemia también ha afectado nuestro país, ha afectado significativamente la economía de nuestra nación, y que la recuperación, aunque paulatina, se está viendo, pero los datos que pueden surgir de las encuestas generadas por el INEGI o las evaluaciones que pueda hacer el Coneval, pues generalmente no son las esperadas por el gobierno, y entonces el gobierno genera otros datos que son los que él espera que nosotros consumamos y que espera que nosotros creamos esos datos. Entonces, la realidad es que la economía de México no funciona por sí sola, estamos insertos en el proceso de globalización, y a la postre esto va a traer daños significativos a nuestra economía, ¿no? Me refiero a que si no tenemos las cifras fidedignas, no tenemos los datos exactos, pues eso va a poder ahuyentar posibles inversiones o la firma de posibles contratos internacionales, ya que los datos no son los coincidentes o las cifras no son las reales. Nuevamente le expreso mi agradecimiento y les expreso mi disposición a seguir participando en este ejercicio que tiene la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través de su podcast. Muy buenas noches. Y bueno, amigas y amigos, ahí están estos comentarios de nuestros grandes expertos académicos, que les agradecemos mucho sus comentarios. Desde luego son muy enriquecedores y es muy interesante este tema, todo lo social, lo político, lo económico, cómo mueve la geopolítica tanto de México y el mundo para esta perspectiva de 2022. Y a ustedes, gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo_Debate, y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página de Cultura en Polacas, que pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálanos un like, compártenos con sus amigas y amigos, y no olviden dejarnos sus comentarios. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de productor, Carlos Corrés Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. Redacción, Claudia Chamorro, Carlos Cordero y Julio Ortega. En la producción de cápsulas informativas, Yamil Sosa y Daniel Bonilla. Diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes su amigo Cristian Mariscal. Hasta el próximo episodio. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. ser vistoso, Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.